En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Cabeza de la Estatua de la Libertad, Francia, 1883. Esta fotografía muestra la gigantesca cabeza de la Estatua de la Libertad en un parque parisino durante la etapa de construcción. Antes de que el legado de Francia fuera enviado a Estados Unidos, sus partes se exhibieron públicamente. Los parisinos tuvieron la oportunidad de ver por primera vez la escala monumental del futuro coloso que se convertiría en símbolo de Nueva York. La enorme cabeza de cobre causó asombro y admiración, pues pocos podían imaginar cómo se vería la estatua completa una vez ensamblada en América. Esta imagen es un raro recordatorio del proceso de creación de uno de los emblemas de libertad más reconocidos del mundo. Armenia con tatuajes, Alepo, 1915. La foto refleja un trágico episodio histórico. Una joven armenia en manos de nómadas árabes. En su rostro y brazos se aprecian tatuajes característicos que marcaban pertenencia a un clan, convirtiéndola prácticamente en propiedad. La muchacha se enfrentaba a un destino cruel: casarse con uno de los hombres y convertirse al Islam, o ser entregada a soldados turcos. Historias como la suya fueron parte del genocidio armenio, cuando miles de mujeres fueron víctimas de matrimonios forzados o esclavitud. Esta imagen es un testimonio doloroso de cómo las vidas individuales se quebraban en medio de catástrofes históricas. El paracaídas de Leonardo da Vinci, comprobado en el año 2000. En el siglo XV, Leonardo da Vinci dejó bocetos de un dispositivo sorprendentemente parecido a un paracaídas moderno. Su idea estaba adelantada siglos a su tiempo, pero permanecía como teoría. En el año 2000, el británico Adrian Nicholas decidió ponerla a prueba. Saltó desde un avión usando una reconstrucción en forma de pirámide cosida con materiales modernos. El resultado confirmó la genialidad del maestro. El artefacto funcionaba, aunque era más pesado y menos práctico que los modelos actuales. Este experimento demostró que las ideas de Leonardo no eran simples fantasías, sino verdaderos proyectos pensados para el futuro. Prueba de velocidad de mecanografía, años 60. La fotografía muestra un aula donde varias mecanógrafas realizan un examen de una manera inusual. Llevan cajas de cartón en la cabeza que les bloquean la vista. El objetivo era comprobar sus habilidades de escritura a ciegas, confiando solo en la memoria y el tacto de las teclas. En los años 60, la velocidad y precisión al teclear eran requisitos indispensables para trabajar como secretaria u oficinista. Por eso este tipo de pruebas eran comunes en escuelas de negocios y cursos profesionales. La imagen revela lo seria que era la formación de mecanógrafas, consideradas las expertas en tecnología de su época. Publicidad de Gillette, comienzos del siglo XX. Este extraño anuncio de Gillette muestra a un bebé con una navaja de afeitar en las manos, como si se estuviera rasurando. Hoy la imagen resulta chocante e incluso peligrosa, pero a principios del siglo XX la publicidad solía ser exagerada y provocativa. La empresa quería transmitir que sus hojas eran seguras y fáciles de usar, sin necesidad de afilado. Eligieron entonces una escena absurda pero inolvidable: un niño que manejaba la navaja con tanta facilidad como un adulto. Esta fotografía es un ejemplo de cómo la publicidad puede parecer ingenua y contradictoria, vista 100 años después. Ruinas del Templo de Júpiter, Líbano, década de 1880. La foto muestra los impresionantes restos del templo romano de Júpiter en Baalbek, Líbano. Fue uno de los mayores santuarios de la antigüedad, construido en honor al dios supremo del panteón romano. Sus enormes columnas y bloques de piedra, algunos de más de 1000 toneladas, aún asombran a arqueólogos y viajeros. En el siglo XIX, las ruinas se convirtieron en un destino popular para exploradores europeos deseosos de contemplar la grandeza de las civilizaciones antiguas. La imagen captura un momento en que el sitio aún no había sido restaurado, proyectando un aire casi místico, como un recordatorio de un imperio desaparecido. Boxeo femenino, Estocolmo, 1949. En el ring se desarrolla un espectáculo poco común: un combate internacional de boxeo femenino entre Miss Italia y Miss Suecia. Aunque el deporte se consideraba entonces un ámbito casi exclusivo de los hombres, las mujeres comenzaban a ganar su lugar. La foto capta el instante en que la italiana lanza a su rival contra las cuerdas. En la Europa de posguerra, este tipo de enfrentamientos generaba gran repercusión, pues simbolizaba tanto la competencia deportiva como la lucha por la igualdad. Para muchos espectadores era algo exótico, pero estos combates fueron la base de la posterior popularización del boxeo femenino. Secado de cabello sobre el horno, 1958. La fotografía muestra un ingenioso recurso doméstico de los años 50.
Una mujer seca su cabello sobre la puerta de un horno, cubriéndose la cabeza con un periódico. En esa época no todas las familias podían permitirse un secador eléctrico, que aún era costoso y novedoso. Por eso muchas mujeres inventaban métodos caseros para peinarse rápidamente. El papel funcionaba como una especie de capucha que concentraba el calor. Aunque el procedimiento era incómodo y peligroso, refleja la creatividad femenina de aquel tiempo. Esta imagen es un recuerdo curioso y un tanto absurdo de la vida antes de la tecnología doméstica. La barca de Mao Zedong, China, 1959. La foto presenta una lujosa embarcación decorada como un palacio flotante, diseñada para Mao Zedong. Adornada con ornamentos tradicionales, dragones esculpidos y techos en varios niveles, era un símbolo del culto a la personalidad que caracterizó su gobierno. La barca se utilizaba en celebraciones y desfiles acuáticos, mostrando la grandeza y poder del líder. Para los panecinos que vivían en la pobreza, el espectáculo resultaba un contraste doloroso con la realidad, pero la propaganda lo mostraba como evidencia de la nueva era. Esta imagen representa la teatralidad política del régimen chino en plena consolidación de su poder. Atracción en Dreamland, Gran Bretaña, años 20. Esta fotografía muestra una singular atracción del parque de diversiones Dreamland, famoso en el Reino Unido desde inicios del siglo XX. Una enorme cabeza de criatura fantástica, con ojos saltones y una sonrisa inquietante, servía como entrada al juego. Este tipo de imágenes eran populares en los años 20, diseñadas para provocar sorpresa y mantener al vivo a los visitantes. La atracción combinaba estética circense con los primeros intentos de crear casas del terror. La foto revela cómo se concebía el entretenimiento en aquella época y al mismo tiempo evoca los orígenes de los parques temáticos modernos. Geishas, historia de su origen. La imagen muestra una geisha japonesa con su atuendo tradicional, pero el contexto recuerda un dato esencial. En sus inicios, las geishas no eran mujeres, sino hombres. Se les llamaba taikomochi y servían como bufones en las cortes de los señores feudales. Su función era entretener a los anfitriones, contando historias, bromeando, bailando y tocando instrumentos musicales. Solo a partir del siglo XVIII, las mujeres comenzaron a asumir este papel, transformándose con el tiempo en un símbolo de la cultura japonesa. La fotografía refleja el resultado de esta larga evolución, una artista refinada que encarna belleza y tradición, aunque detrás de su figura se esconde una historia rica e inesperada. El desierto de Utah, años 40. La fotografía muestra a pastores en el desierto de Utah arreando un rebaño de ovejas entre dunas de arena. Es un contraste llamativo. Estados Unidos suele asociarse con ciudades industriales y fábricas, pero gran parte del país en los años 40 seguía siendo agrícola. Incluso las regiones desérticas, pese a sus duras condiciones, se utilizaban activamente para el pastoreo. La imagen transmite la calma majestuosa del paisaje y el esfuerzo de granjeros que vivían lejos de la industrialización. Hoy este tipo de escenas parecen sacadas del viejo oeste, aunque fueron tomadas en una época en que América ya se preparaba para liderar el mundo. El test de la fuerza del beso, Estados Unidos, 1939. Esta curiosa fotografía muestra a una pareja besándose frente a un detector que medía la intensidad del beso. En los años 30, este tipo de experimentos científicos eran comunes en ferias y exposiciones. Se presentaban inventos que supuestamente podían medir emociones, desde el nivel de enamoramiento hasta la tensión emocional. En realidad, estos aparatos servían más para divertir al público que para ofrecer resultados exactos. La foto refleja perfectamente el espíritu de la época, cuando la tecnología se veía casi como magia, y cualquier dispositivo con agujas parecía capaz de leer el alma humana. Dirigible británico, 1919. En la imagen aparece una multitud observando los preparativos de un dirigible británico antes de su vuelo. Tras la Primera Guerra Mundial, estas aeronaves se consideraban el futuro del transporte. Combinaban la velocidad de los aviones con la comodidad de los barcos. Los enormes dirigibles podían trasladar pasajeros a largas distancias y simbolizaban progreso e innovación. Sin embargo, una serie de catástrofes pronto apagó aquel entusiasmo. En 1919, todavía representaban la esperanza de una nueva era de la aviación. Esta fotografía es un recordatorio del tiempo en que la humanidad creyó sinceramente en los gigantes aéreos como el futuro de los viajes mundiales.
Evaluación de pertenencia racial, Alemania, 1936. La foto muestra una de las prácticas más aterradoras del Tercer Reich, cuando un médico examinaba los ojos de una joven para determinar su pertenencia racial. Estos métodos formaban parte de la política racista y pseudocientífica nazi que condujo a millones de tragedias. En escuelas, universidades e incluso hospitales, las personas eran clasificadas únicamente por rasgos físicos. La imagen transmite la absurdidad de la situación, un instrumento científico utilizado no para curar, sino para discriminar. Es un recordatorio de cómo ideologías peligrosas pueden corromper la ciencia y la medicina hasta convertirlas en herramientas de opresión. Queja colectiva de campesinos, Japón, siglos XVII y XVIII. La imagen muestra un documento único del periodo Edo en Japón, cuando los campesinos presentaban quejas colectivas a las autoridades. Para evitar persecuciones y proteger al iniciador, las firmas se colocaban en forma circular. Así resultaba imposible identificar quién había comenzado la petición. Esta astucia permitía a la gente resistir los abusos de funcionarios y señores feudales, ya que las quejas podían referirse a impuestos excesivos, disputas de tierras o actos de corrupción. El documento recuerda que, aunque en la estricta sociedad jerárquica japonesa existían formas de resistencia colectiva, silenciosas pero increíblemente ingeniosas. Muñeco de nieve en Escocia, 1963. En enero de 1963, el Reino Unido quedó paralizado por el llamado Gran Invierno, uno de los más fríos de su historia. Los ríos se congelaron hasta sus desembocaduras y los montones de nieve alcanzaban los techos de las casas. En medio de ese caos, dos niñas construyeron un muñeco de nieve de casi 5 metros de altura. Para comparar, la altura media del techo de una casa entonces era de 2,4 metros. Los periódicos escribieron que el muñeco permaneció en pie casi un mes, convirtiéndose en una atracción local. En plena crisis energética y con las escuelas cerradas, los niños encontraban alegría en romper récords, y esta foto se convirtió en un símbolo de cómo incluso los fríos más duros podían transformarse en una fiesta. Arrieros en el Yangtze, China, 1946. Aunque los barcos de vapor ya se utilizaban activamente, muchas regiones de China seguían dependiendo del antiguo sistema de transporte. Arrieros atados con cuerdas arrastraban pesadas embarcaciones contra la corriente. El río Yangtze era la arteria de transporte principal del país, y el trabajo de los arrieros uno de los más humitantes y peligrosos. A diferencia de Rusia, donde los arrieros habían desaparecido a principios del siglo XX, en China esta práctica se mantuvo hasta la década de 1950. Se consideraba que un hombre podía sustituir a un animal de tiro de forma más barata que un burro o un buey. Esta imagen de 1946 captura los últimos años de un sistema que durante siglos definió el comercio del Imperio del Centro. Liberación del campo de concentración Bergen-Belsen, 1945. Bergen-Belsen no era un campo de exterminio, sino de detención, pero las condiciones fueron tan terribles que allí murieron más de 50.000 personas por hambre y enfermedades. Entre las víctimas se encontraba Ana Frank. Cuando las tropas británicas entraron en abril de 1945, quedaron horrorizadas. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes y las epidemias de tifus amenazaban también a los soldados. Para salvar a los prisioneros, se utilizaron hospitales militares enteros. En la foto aparecen personas que acababan de enterarse de que la guerra había terminado para ellos. Para muchos significó sobrevivir, aunque para miles la ayuda llegó demasiado tarde. La primera radiografía, principios del 1900. Cuando Wilhelm Röntgen demostró por primera vez los rayos invisibles en 1895, parecía magia. Apenas unos años después aparecieron las primeras máquinas, como la que vemos en la foto. Los médicos mantenían manos y cabezas bajo los rayos durante horas sin sospechar que recibían dosis mortales de radiación. Existen registros de radiólogos pioneros que perdieron dedos y extremidades, pero continuaron trabajando por la ciencia. Sin embargo, estos dispositivos primitivos sentaron las bases de la radiología moderna. Hoy la radiografía se considera uno de los descubrimientos médicos más importantes, responsable de salvar millones de vidas. Niño repartidor de periódicos, Alabama, 1914. Esta fotografía refleja una América en la que el trabajo infantil era la norma. Los repartidores de periódicos, newsboys, se levantaban a las 4 de la mañana para distribuir las ediciones del día. La mayoría eran hijos de inmigrantes o huérfanos.
En la década de 1900, el periodista Louis Hine tomó cientos de estas imágenes para impulsar leyes contra la explotación infantil. Curiosamente, los repartidores fueron los primeros en organizar huelgas infantiles. En 1899, en Nueva York, se negaron a vender los periódicos de Pulitzer y Hearst. Este evento pasó a la historia como la primera huelga masiva de niños en Estados Unidos. Osos y turistas en Yellowstone, años 60. A mediados del siglo XX, la administración de Yellowstone fomentaba que los turistas alimentaran a los osos. Incluso se construyeron vertederos especiales donde la gente podía observarlos comer. Los osos se acostumbraron tanto a los humanos que se acercaban a los coches en busca de comida. No fue hasta la década de 1970 que las autoridades comprendieron el peligro. Los ataques a turistas se habían vuelto alarmantemente frecuentes. Hoy una escena así sería motivo de multas y evacuación, pero en aquel entonces se percibía como parte de la atracción. La foto ilustra cómo ha cambiado la percepción del contacto con la naturaleza salvaje en pocas décadas. Niño y tortuga, Bronx, 1925. Esta foto no es solo una tierna escena en un zoológico. En los 20 en Estados Unidos estaba de moda usar animales como atracciones vivientes. Los niños montaban en elefantes, avestruces e incluso tortugas. El zoológico del Bronx era considerado el más progresista del país, pero aún ahí, los animales se convertían en accesorios para fotos. Lo curioso es que tortugas como esta podían vivir más de 150 años. Es posible que el ejemplar de la imagen haya llegado al siglo XXI. El trozo de sandía en las manos del niño refuerza el contraste, una alegría infantil simple junto a un juguete exótico de la época. Libro de labores de costura, Irlanda, década de 1830. Estamos ante un artefacto único, un manual para jóvenes mujeres, donde en lugar de ilustraciones se usaban muestras reales de telas y miniaturas de vestidos. Estos libros eran rarezas, impresos en tiradas pequeñas para la alta sociedad. Cada página mostraba técnicas de bordado, drapeado o confección. En la época victoriana, no solo era un manual, sino también un símbolo de estatus social. Saber coser y bordar se consideraba indispensable para ser una buena esposa. Hoy libros como este son auténticas rarezas de museo, ya que la tela y los hilos rara vez sobreviven intactos tras 2 siglos. Patrulla de playa, Florida, años 70. En los 70, Estados Unidos vivió un boom de la cultura playera. Bikinis, surf, rock and roll y los primeros festivales al aire libre. La foto con la patrulla playera parece un cartel publicitario de la época. En la realidad, los policías se ocupaban de prevenir ahogamientos y controlar el consumo de drogas, pero en el imaginario popular se convirtieron en parte del glamuroso verano eterno. Escenas como esta fueron la base de la cultura pop de los 80. Baywatch con Pamela Anderson fue heredero directo de esas imágenes. El primer chicle con sabor, 1884. Thomas Adams comenzó como asistente de un inventor que intentaba fabricar goma barata a partir de chicle mexicano. El intento fracasó y Adams decidió masticar la materia prima. Así nació la idea de la goma de mascar. En 1884, añadió aromatizantes y comenzó a vender el producto en máquinas expendedoras en el metro de Nueva York. Tutti Frutti fue el primer chicle saborizado producido en masa en el mundo. Curiosamente, la goma se popularizó rápidamente en el ejército. Los soldados estadounidenses de la Primera Guerra Mundial la masticaban para reducir el estrés y la sed. Ya en los años 20, América se había enganchado a un hábito que luego se extendió por todo el planeta. Jaguar misterioso junto a las ruinas mayas. En esta fotografía de principios del siglo XX aparece una expedición de arqueólogos en la selva de Centroamérica. Un jaguar enorme yace en los escalones de un antiguo templo maya recién descubierto para el mundo exterior. En la cultura maya, el jaguar simbolizaba la fuerza, el inframundo y el poder de los chamanes, por lo que el hallazgo de un animal de este tipo al pie de una pirámide sagrada pareció a los investigadores algo casi místico. En aquel tiempo, la ciencia apenas empezaba a combinar la arqueología con la etnografía, y escenas como esta se interpretaban casi como una confirmación de las leyendas sobre los guardianes de los templos. La primera bomba nuclear Gadget, Estados Unidos, 1945. Ante nosotros está el dispositivo que cambió el siglo XX. Gadget fue la primera bomba atómica de la historia, probada el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México como parte del proyecto Trinity. Hasta ese momento, la energía nuclear existía solo en los cálculos de los científicos. La potencia de la explosión superó las expectativas. La nube, en forma de hongo, se elevó 12 kilómetros. Testigos contaron que el destello se veía a 320 kilómetros de distancia. 3 semanas después,
Hiroshima y Nagasaki fueron atacadas con cargas de combate, convirtiendo el arma nuclear en símbolo de horror y poder. Lo interesante es que muchos científicos que trabajaron en el proyecto más tarde firmaron peticiones contra su uso. Beluga de 500 kilos, Mar de Azov, 1956. Este enorme esturión beluga de media tonelada refleja lo ricas que fueron alguna vez las aguas del Mar de Azov y del Caspio. Las belugas son uno de los peces más antiguos, que ya existían en tiempos de los dinosaurios. Alcanzan los 5 o 6 metros de longitud y pueden vivir más de 100 años. En la URSS, capturas así eran raras, y cada una aparecía en la prensa como un acontecimiento. Su valor no residía solo en la carne, sino también en el caviar negro, considerado el estándar de oro de los manjares. Hoy, ejemplares de este tamaño son casi imposibles por la pesca furtiva y la destrucción de los ecosistemas. La especie está en peligro crítico de extinción. Chef esquiando, Escocia, 1932. Una imagen tan cómica como reveladora. Un cocinero con chaqueta blanca y gorro alto desciende en esquís hacia su trabajo en un hotel. A principios del siglo XIX, el turismo de invierno se desarrollaba con fuerza en los Alpes y Escocia. Los ricos británicos y europeos venían a esquiar y hospedarse en hoteles de montaña. Para el personal significaba llegar al trabajo en cualquier condición, a veces justo así como muestra la foto. La imagen simboliza la época en que el servicio hotelero se convertía en parte esencial del ocio de la élite y la profesión de cocinero alcanzaba prestigio. Mujer con naranjas frente al Coliseo, Roma 1865. La foto muestra una vendedora frente al Coliseo ofreciendo naranjas a los transeúntes. En el siglo XIX, el Coliseo aún no era un destino turístico, servía de pastizal para cabras y como lugar de mercados improvisados. Para mujeres pobres como esta comerciante, la venta callejera era el único modo de alimentar a su familia. Las naranjas simbolizaban abundancia y salud mediterránea, pero para el norte de Europa eran un lujo. Hoy la escena parece un contraste llamativo, el gran símbolo de Roma frente a la humilde vida de una mujer bajo su paraguas. Escolares y pingüinos, Zoológico de Londres, 1953. Esta colorida imagen retrata a niños uniformados posando junto a pingüinos reales. En la posguerra británica, los zoológicos simbolizaban el regreso a la vida pacífica. El Zoológico de Londres ampliaba su colección y la llegada de los pingüinos causó sensación. Eran raros, se traían desde Georgia del Sur en la Antártida. Para los niños de los años 50 fue como encontrarse con extraterrestres. Curiosamente, este zoológico inauguró la tradición del desfile de pingüinos, paseos de las aves por los senderos del parque, que luego se convirtió en una atracción turística favorita. Desempaque de la cabeza de la Estatua de la Libertad, 1885. Cuando las piezas de la estatua llegaron de Francia a Nueva York, en 1885, causaron verdadero furor. Eran 350 fragmentos en 214 cajas, transportados en el barco Isar. En la foto aparece el momento en que la enorme cabeza sale del empacado por primera vez. Para entender la magnitud, la altura de la cabeza desde el mentón hasta la coronilla es de 5.2 metros. El ensamblaje duró casi un año y la inauguración solemne fue el 28 de octubre de 1886. Hasta entonces muchos americanos dudaban del proyecto, pero fotos como esta convencieron al público de que se trataba de algo grandioso. Transporte de carga con un buey, Yakutia, 1870-1889. La foto refleja la dura realidad de Siberia en el siglo XIX. En el permafrost y sin carreteras, los caballos eran inútiles y los campesinos recurrían a bueyes para cargar mercancías. Estos animales podían caminar mucho tiempo sobre nieve y hielo, alimentándose de vegetación escasa. En ese periodo, Yakutia recibía exiliados y colonos que afrontaban condiciones extremas. El buey con el saco a la espalda simboliza cómo los campesinos se adaptaban a vivir en un lugar donde el invierno duraba 8 meses y la civilización parecía inalcanzable. Concurso masculino de belleza, 1919. Hoy la imagen parece graciosa, pero hace un siglo estos concursos se tomaban en serio. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa vivía el culto al cuerpo sano. Los hombres competían no solo por vanidad, sino para mostrar fuerza física como símbolo de recuperación nacional. Obsérvense los trajes de baño. Los trajes de rayas eran código obligatorio en playas y piscinas. Aunque los cánones de belleza han cambiado, en su época estos hombres representaban el ideal. La foto muestra cómo los gustos sociales dependen siempre de la época. Hitler y Mussolini en la fortaleza de Brest, 1941. La imagen fue tomada el 26 de agosto de 1941, 2 meses después del inicio de la guerra contra la URSS. Hitler y Mussolini visitaban Brest para subrayar la alianza de sus dictaduras.
Lo irónico es que allí, en la fortaleza de Brest, ocurrieron algunas de las primeras batallas encarnizadas del 22 de junio. La guarnición resistió semanas rodeada. Cuando llevaron a los líderes, las ruinas ya eran símbolo de destrucción. La foto muestra el contraste, los vencedores en medio de los escombros, sin sospechar que en 4 años sus imperios dejarían de existir. Margaret Hamilton y el Código del Apolo, años 60. En la foto vemos a Margaret Hamilton, ingeniero jefe de software de NASA para el programa Apolo. Está junto a una pila de listados de código casi de su altura, escritos por su equipo. Ese software controló el vuelo a la Luna. Hamilton acuñó el término software engineering, defendiendo que la programación era tan seria como diseñar cohetes. Durante la misión Apolo 11, su código salvó el alunizaje. El sistema se sobrecargó, pero las prioridades integradas permitieron continuar. Sin ella, el alunizaje pudo haber fracasado. Una mujer cuyo trabajo se volvió clave en la historia de la exploración espacial. Gatito frente a un refugio, Estados Unidos, 1930. La fotografía captura un momento lleno de ironía y dramatismo. Un hombre lleva a un pequeño gato al refugio, pero el animal, como si presintiera un destino incierto, se escapa de la caja justo en la entrada. En los años 30, los refugios carecían de recursos para mantener a los animales, y muchos no encontraban nuevos dueños, sino que lamentablemente eran sacrificados. Esta imagen simboliza el miedo eterno de los animales frente a lo desconocido y muestra cómo incluso a comienzos del siglo XX, la lucha por los derechos de las criaturas de 4 patas apenas empezaba a cobrar fuerza. La Gioconda en los Uffizi, Florencia, 1913. En la foto, varios hombres observan atentamente la famosa pintura de Leonardo da Vinci expuesta temporalmente en los Uffizi. Fue un momento excepcional. La Gioconda reaparecía después de 2 años de ausencia tras su sensacional robo en el Louvre en 1911. El ladrón, Vincenzo Perugia, un obrero italiano, creía que la obra maestra debía pertenecer a Italia. El cuadro fue hallado en Florencia, escondido en un baúl, y su regreso triunfal provocó un enorme revuelo en todo el mundo. Este acontecimiento convirtió a la pintura de un cuadro célebre en un símbolo global del arte. Artropleura, el ciempiés gigante, reconstrucción. Este fue el mayor artrópodo conocido que jamás haya existido en la Tierra. Vivió hace unos 300 millones de años en el período Carbonífero y alcanzaba hasta 2.6 metros de longitud. Probablemente se alimentaba de vegetación y no de carne, pero imaginar un insecto del tamaño de un cocodrilo moderno resulta inquietante. Los científicos creen que su tamaño colosal fue posible gracias al elevado nivel de oxígeno en la atmósfera de aquella época, alrededor del 30% frente al 21% actual. Una prueba de cómo las condiciones ambientales moldearon criaturas que hoy parecen irreales. El patio de la prisión de Robben Island, Sudáfrica, 1964. Los prisioneros están sentados en filas en el patio rompiendo piedras y realizando trabajos forzados. Robben Island fue la prisión más temida durante el apartheid, a donde enviaban a los presos políticos. Allí pasó muchos años Nelson Mandela, cumpliendo condena en condiciones extremadamente duras. En la foto se aprecia cómo los internos eran colocados a distancia para impedir cualquier conversación. El sistema estaba diseñado para quebrar la voluntad. Sin embargo, fue justamente allí donde nació el movimiento de resistencia que décadas después cambiaría el destino de toda Sudáfrica.